semana has visto su presencia, su fidelidad. Porque no le cantamos a Él y le agradecemos. Decimos gracias, Jesús. Has sido fiel. He visto tu mano y tú me has sostenido. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor y eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, iglesia. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Y siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Nos ha sostenido. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gracias, Padre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos.
salvación. Eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación escuchas mi oración. Yo sé que estás aquí. Y no me rendiré, porque sé que yo veré, oh Señor, en todo su esplendor, la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir, a hacer tu voluntad. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Milagros milagros aquí. Tengamos nuestra vida solo para ti, solo para ti, Señor. Señor, hoy abrimos el corazón. Estamos listos y dispuestos para ti, Cristo. Ven y llena nuestra vida de tu poder, de tu gloria, de tu gracia. Solo tú puedes, Señor, rehacer lo dañado. Solo tú puedes sanar lo herido. Solo tú puedes restaurar el corazón roto, Jesús. Milagroso veremos. Milagroso veremos. Oh, tus milagros.
hoy veremos milagros hoy veremos milagros hoy veremos, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límite, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria, porque bueno es Dios y su gran amor. Vamos a ir a la palabra de Dios y como les dije en mi oración, hoy yo quiero hablar, hermanos, de pedir milagros. De pedir milagros. Y he querido, hermanos, tener esta enseñanza acerca de pedir milagros porque yo creo que de vez en cuando hay que hacerlo. Es más, el Señor me corrige, no le digas a la iglesia que de vez en cuando, sino que siempre tenemos que esperar un milagro de Dios para nuestras vidas. Un milagro de Dios para nuestras vidas. Y ahorita que estaba en la alabanza, me puse a pensar en los milagros de la Biblia, en los milagros de la palabra de Dios. Y busqué unos milagros, busqué milagros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando habían salido del Mar Rojo los israelitas y ya estaban en el desierto y se acabó el agua y fueron a tomar agua en un lugar, en Mara, ¿se acuerdan? Y el agua era amarga, era agua podrida. Y Moisés tuvo que orar y el agua, hermanos, se convirtió en agua dulce. También otro milagro extraordinario es el maná que desciende del cielo. Es un alimento increíble, un alimento que no se entiende, un alimento que no se comprende, pero que era para alimentar al pueblo de Israel, el maná en el desierto. Y cuando ellos se cansaron de maná, entonces Dios les envió ¿qué? Carne, ¿cierto que sí? Por medio de estos aves que llegaban en grupos, hermanas, ellos las cazaban y podían comer de estos alimentos. También podemos ver, hermanos, el milagro, por ejemplo, de la sanidad cuando veían a esta serpiente allá allá en el monte y simplemente ellos miraban y había un milagro de sanidad. Estaban a punto de morir y simplemente ellos eran sanos. Pero qué decir del milagro en donde el pueblo de Israel tiene por delante el Mar Rojo, hermanos, con toda su soberanía, con todas sus olas, y atrás sentían, hermanos, que ya pisaban los caballos el ejército del faraón para volverlos a llevar nuevamente a Egipto como esclavos. Pero allí es donde Dios nuevamente se vuelve a manifestar e increíblemente, de una manera sobrenatural, el Señor, mis hermanos, hace el milagro por medio de Moisés, hermanos, pone la vara en el agua y el agua, mis hermanos, se ha separado completamente y ellos son capaces de pasar en seco hasta el otro lugar. Esos son milagros que podemos nosotros encontrar, mis hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de milagros en la palabra de Dios, estamos hablando, hermanos, de un tema que por eso les decía yo a ustedes que de vez en cuando les hablo a ustedes, porque Dios mío, a veces no vemos muchos milagros.
A veces no vemos cosas sobrenaturales. A veces pareciera ser que nosotros estamos aquí, hermanos, sobre la tierra, nuestra propia fuerza y tratando de llegar al límite de mi fuerza hasta donde Dios está para tocar el borde de su manto. A ver si Dios, carambas, lo alcancé, pasé con 6 y Dios finalmente hizo y no me perdí. Y pareciera ser que nos toca hacer mucha fuerza para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Ay, qué difícil, hermanos, a veces es que se suceda un milagro por varias razones. Lo primero, y con esto empiezo y con esto voy a cerrar, hermanos, porque va a ser una pequeña hamburguesa, aunque no va a haber hamburguesa en la cafetería, pero voy a hablar de una hamburguesa espiritual, hermanos. En la parte superior voy a decir, hermanos, que los milagros dependen 100% de Dios. Un milagro solamente lo puede hacer Dios, porque son milagros de resurrecciones. Entonces yo, por más de que me tome la mejor vitamina, el mejor jarabe, no voy a poder resucitar a tal persona porque no tengo esa capacidad. Pero Dios sí tiene esa capacidad. Los milagros dependen de Dios porque Dios es capaz de ir contra la naturaleza. Yo no puedo. Yo puedo soplar y soplar y soplar, mis hermanos queridos, pero yo no voy a parar ese viento. En cambio, el Señor se levanta medio adormilado, le pega su regaño a los apóstoles y luego le dice: tempestad, detente ahora mismo. Y se detiene la tempestad. Es cosas increíbles. El tipo está muerto, Lázaro, mis hermanos, y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. La niña está muerta y le preguntan: Señor, ¿para qué va? Ya se murió. Y Jesús, ¿qué le dice? No está ni muerta, está dormida. Son cosas que dependen de Dios. Es un lenguaje al cual a veces no nos acostumbramos, porque nos hemos acostumbrado, hermanos, a cuanto nosotros podemos hacer, a cuanto tú y yo somos capaces de hacer, y no podemos ir más allá porque es simplemente el alcance de lo que está en nuestras manos. Todo lo que está en nuestras manos, mis amados hermanos, se convierte en nuestra validación para que Dios, hermanos, nos ayude, para que Dios nos bendiga, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué está al alcance de nuestras manos? ¿Cómo pudiéramos hacer para pedirle a Dios un milagro, que Él pudiera ayudarnos, que nos pudiera bendecir? Y siento que es un tema maravilloso, porque yo quisiera preguntar: ¿alguien necesita hoy un milagro extraordinario de Dios? Yo necesito uno. Aquí en este momento, tú sabes, Señor, que yo necesito un milagro ya. Y no voy a preguntar qué milagro necesitas tú, porque nos da pena, se enteran, van a interceder por mí y todo. Pero es cierto que necesitamos algo extraordinario de Dios todos los días. Hoy necesitamos algo de Dios. Y ayúdenme y acompáñenme en esos próximos minutos, hermanos. Y les voy a explicar por medio de la palabra lo que impide y lo que podemos hacer para que venga ese milagro. Por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo número 12, 8. El versículo 8, Pablo está diciéndole a Dios, le está pidiendo al Señor, está hablando de un problema que tiene y está diciendo que le ha rogado a Dios por lo menos 3 veces que el Señor le quite ese problema, y Dios no se lo quita. Por lo menos 3 veces. El gran apóstol Pablo ha orado y ha clamado, y él dice 3, hermanos, como un número completo. Que el número 3 en la Biblia significa número completo, porque el 7 es divino, pero el número 3 es un número completo. Es decir, no solamente 3 veces, le pedí por la mañana, le pedí al mediodía, le pedí por la noche, y Dios no me respondió, no, sino que Pablo ha sido reiterativo en pedirle a Dios que le ayude en un tema que los teólogos dicen que es de sanidad. Necesito que me sanes, pero no se le ha pedido una vez, sino que se le ha pedido en reiteradas ocasiones al Señor. Es decir, que hasta el más espiritual, es decir, que así la persona busque tanto a Dios, esa persona no tiene asegurado que Dios le responda. Pero esa persona está interesada en que Dios le responda. Quiere decir, mi hermano querido, que Pablo
se dirige a Dios como el que lo puede ayudar, pero Dios está guardando silencio. Pero Dios no dice absolutamente nada. Entonces Pablo se levanta a ayunar, se levanta a orar, se levanta a clamar, se levanta a decirle al Señor: Señor, sáname de estas circunstancias, sáname de esto. Y el Señor no ha intervenido todavía. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y el silencio de Dios es la constante. El silencio de Dios es la respuesta. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos queridos? Pues, mis amados hermanos, hay varias razones por las cuales no recibimos milagros de parte del Señor. La primera, mis amados hermanos, y ya voy en la tercera diapositiva, es porque pedimos mal, según Santiago capítulo 4, el versículo número 3. Así que puedes buscar en tu Biblia, bueno, ahí lo tengo en la pantalla, Santiago capítulo 4, el versículo número 3. Y él dice lo siguiente, esto es en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos queridos: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y ahí en la Reina Valera, ustedes lo conocen, mis hermanos queridos. Ustedes no reciben nada porque pedís mal, pedís para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Y a veces no se recibe, mis amados hermanos, porque estamos pensando en un milagro para mí, para mi orgullo, para mi vanidad, para mi envidia y para mi ambición. Eso es precisamente lo que Pablo está acusando, lo que el apóstol Santiago está acusando, mis hermanos, a la iglesia. Santiago, mis hermanos, este Santiago, según los historiadores, para que ustedes sepan, dicen, hermanos queridos, es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Es decir, el pastor que quedó después de que hubo la persecución en Hechos capítulo 4 y todos los cristianos se fueron. Ahí quedó un remanente de la iglesia en Jerusalén y el pastor que queda es Santiago. Pero en Jerusalén había una cantidad de gente en la iglesia que, como era Jerusalén, había gente muy conocedora de la palabra, muy conocedora de los milagros de Jesús, muy conocedora del mensaje de Jesús. Y entonces todos pedían milagros al Señor, que Dios les concediera muchas cosas con tal de sobresalir sobre los otros. Y nada, mis amados hermanos, como ser bendecidos en el secreto de Dios. Miren, hermanos, yo conozco personas de las redes sociales que van a un centro comercial y toman una foto. Luego se sientan a comer el mismo crepes que usted se come, hermanos, que vale 25,000 pesos, y le toman una foto y lo publican. Y luego salen y se compran un par de medias y le toman una foto al par de medias y lo publican. Y luego van a Melgar y publican que fueron a Melgar Beach y que volvieron, y publican absolutamente todo, hermanos. Bueno, otros tienen más suerte, otros fueron a Cartagena, otros van a Miami, otros van a Aruba, otros van, qué sé yo, a otros lugares bonitos para descansar, y no está mal. Pero yo conozco una persona, una pareja de pastores, voy a decirlos, muy trabajadores, súper trabajadores, hermanos, que se merecen todas las bendiciones del Señor. Y sin querer queriendo, me puse a ver la imagen de esta persona, hermanos, de esa imagen que tiene WhatsApp. Y esta persona está en una foto en las cataratas del Niágara. En las cataratas del Niágara, entre Estados Unidos y Canadá. Y yo me puse, a ver, que yo recuerdo, bueno, yo no soy tan seguidor de las redes sociales, pero yo no recuerdo que esta persona haya publicado que fue allá. No recuerdo, o sea, yo sí he visto que han salido, pero yo no recuerdo que haya ido aquí, que haya ido allá. Entonces, con una persona cercana, yo le escribí y le dije, oye, ¿y qué haces en ese lugar? Y entonces esta persona llegó y me dijo, no, lo que pasa es porque con mi esposo
fuimos, hicimos un recorrido por todo Estados Unidos, llegamos a Miami, subimos por toda la costa este, llegamos hasta las cataratas, por todo Washington, luego fuimos por el norte y luego por el norte bordeando toda Canadá y luego bajamos nos demoramos 2 meses haciendo eso. ¿Y por qué no lo explicaste? ¿Por qué no lo dijiste? O tan chévere que hiciste ese viaje. Porque a mí no me gusta publicar lo que hago. Pero qué rico que yo fuera esa persona, ¿sí o no? Qué rico alquilar un carro y por allá, por todo eso, y visitar allí, visitar allá y visitar allá, mis amados hermanos. Porque hay personas, hermanos, que son bendecidas. Hay personas que son visitadas por Dios de una manera tan increíble. Pero carambas, no tienen necesidad de publicarlo. Hay personas que tienen tantas bendiciones, mis hermanos, disfrutan de la misma presencia de Dios, que ese es su gozo, esa es su alegría. Pero ¿para qué yo quiero una bendición? Para ufanarme, para decir que tengo, para decir que compré, para decir que ahora sí, mis amados hermanos. Santiago está diciendo, piden mal, porque es para gastar en vuestros deleites. Por eso yo te pregunto, qué canción tan linda que estábamos cantando ahorita. Milagros hoy veremos. ¿Para qué quisieras tú un milagro? Yo les hablaba a ustedes, hermanos, en este punto, de que un día yo andaba, Felipe, yo andaba en un Renault 4, hermano. Ustedes también tuvieron un Renault 4, ¿cierto? Yo creo que sí. Un Renault 4. Y yo iba feliz en mi Renault 4, hermanos. Y yo veía a los que iban en bicicleta. En mi Renault 4. Hermanos, los que iban en moto. Y yo en mi Renault 4. Y toda la cantidad de cosas. Cuando veo, hermanos, que me pasan esos carros más grandes. Dios mío, yo quiero un carro más grande. Yo quiero una volqueta, Señor. Esto tan chiquito, Dios mío, Señor. ¿Qué es esto tan pequeño que tengo? Hermanos, y uno no se sacia porque cuando voy a escoger ese carro grande, ¿qué será lo que yo quiero? ¿O será este? ¿Será aquello? ¿Será aquello? ¿Para qué quiero que Dios se glorifique en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Y qué quiero yo de Dios? En Proverbios capítulo 20, el versículo 4, encontré este versículo que quiero que ustedes lo tengan en su corazón, hermano. Miren. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Mire, hermano, si no trabajamos, si no organizamos nuestra vida, nos va a tocar, ¿saben qué? Esperar la misericordia de un tercero. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. ¿Sabes qué es pedir en la siega? ¿Cómo va a pedir en la siega cuando hay tanta abundancia? Están recogiendo todo el trigo, lo están recogiendo por montones y va a pedir, pero no encontrará, porque nada lo va a saciar. Porque pide para sus deleites. Entonces tiene el mejor reloj del mundo. Miren, este que tengo, miren, se me apagó. No me funciona. Hermanos queridos, este no me sirve. Quiero uno más grande. Quiero uno que tenga tal tecnología, tal cosa. ¿Para qué? No hallarás. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Podemos anhelar y anhelar y anhelar. Y tal vez Dios comience a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos, mis hermanos. Pero cuando estamos desviados para cultivar nuestras ambiciones, es difícil que Dios se mueva a nuestro favor. Ahora, en el Salmo 66, el versículo 18, hay otra razón. Si en mi corazón yo hubiere mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista indica entonces que hay una condición para ser escuchado por Dios. ¿Cuál es, hermanos? Alejarnos de la iniquidad. ¿Saben qué se necesita? La justicia. Se necesita ser justos para que Dios nos escuche.
Y por eso yo tengo que establecer una relación con Dios para que su justicia me ilumine, para que mi justicia en el acto de buscar a Dios, hermanos, se conecte y Dios me pueda responder. Y el ejemplo, mis hermanos, nada más y nada menos que el ejemplo de Saúl. Porque Saúl, mis amados hermanos, tiene un momento en su vida en donde Saúl quiere buscar a Dios y anhela escuchar la voz de Dios. Entonces usa cualquier cosa, persigue al mensajero de Dios que era David, hermanos, y quiere acercarse a Dios. Y también que era Samuel, hermanos, persigue al ungido de Dios que era precisamente el rey David, etcétera. Y mis hermanos, y fuera de eso, después muere Samuel. Y entonces dice: yo necesito que Samuel se me aparezca, necesito que me hable, necesito escuchar la voz de Dios. Y en ese momento, entonces invoca a los muertos a ver si Dios me ayuda, a ver si Dios me busca. Entonces busca como ciertos atajos, busca como ciertas alternativas, a ver si Dios le puede escuchar. Pero no hay que ir tan lejos, hermanos y hermanas. Establece tu relación con Dios. Busca a Dios como un hijo busca al padre. Busca a Dios como un hijo se acerca a su padre para pedirle perdón, bajando la cabeza, diciéndole: Padre Fresco, perdóname, voy a organizar mi vida, tal cosa, yo no vuelvo a gastar la herencia que tú me diste. El hijo pródigo viene y hazme como un siervo tuyo, Señor, porque no me he portado bien contigo. Hay que establecer una relación con Dios. Entonces no es para gastar en ambiciones, ni tampoco, hermanos, vamos a recibir de Dios si nosotros no nos relacionamos en justicia con Él. El Salmo 24, el capítulo 3 al 6, se está preguntando eso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermano y hermana, establece una relación con Dios y verás un milagro maravilloso en tu vida. El otro elemento, hermanos, es porque a veces dudamos de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Santiago capítulo 1, el versículo 6 al 7. Noten esta palabra, hermanos, tan bonita. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. La palabra nos está enseñando, mis hermanos, que cuando le pidamos algo al Señor, estemos seguros. Vayamos a Dios seguros, porque Dios es capaz, hermanos, de acercarse a nosotros y respondernos. Y miren, hermanos queridos, ¿saben por qué? Por 3 razones importantes. Primero, porque la palabra de Dios es verdadera. Segundo, hermanos queridos, porque la palabra de Dios ha cumplido todas sus profecías. Y tercero, porque la palabra de Dios, hermanos, es eterna. Dios nos va a responder. Yo por eso inicié el sermón hoy hablándoles a ustedes, hermanos, de apenas unos cuantos milagros de los que encontramos en la palabra de Dios. Y yo les digo que milagros como los que encontramos en la palabra de Dios son milagros que hoy podemos recibir delante del Señor, mis amados hermanos, porque Él promete que lo va a volver a hacer. Ahorita les voy a mostrar esos versículos. Miren, hermanos, en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 20, dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria.
Miren, hermanos queridos, Dios dice sí, amén a ese milagro. Dios se levanta para decirnos que lo que Él ha prometido, Él puede venir, hermanos, y bendecirnos, levantarse, hermanos, y mostrarnos lo sobrenatural que no hayamos visto, porque sus promesas son sí y amén en Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Para esto hay que creer. Para esto hay que parar. Para esto hay que salirnos de nuestra dimensión, hermanos, y creer que en el mundo espiritual están sucediendo las cosas que un día nos van a tocar a nosotros. Mira, por ejemplo, como dice en Josué capítulo 21, el versículo 45. Es que ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Dios le prometió a Israel, hermanos, y todo lo que le prometió lo cumplió hasta que entraron en la tierra prometida. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Por eso su amén, su sí, es un amén rotundo, mi hermano. Y el día que el Señor determine un milagro en tu vida, el Señor se va a levantar y lo va a cumplir, poniendo como ejemplo que les prometió sacarlos de Egipto, llevarlos por el camino del desierto y entrarlos en la tierra de Canaán, hermanos. Y lo hizo con todas sus promesas cumplidas. Ahora captemos, mis hermanos, lo que dice en Filipenses capítulo 4, el versículo 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Dios es rico para bendecirte. Y no estoy limitando a Dios para que nos llene de plata y recursos económicos, porque Dios es más grande que toda la plata de este mundo. Dios es rico, hermanos, en abundancia, en prosperidad, en bendiciones, su presencia para tu vida. Ese, ¿sabes? Es el milagro que todos más necesitamos en esta vida. La presencia de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes, mis hermanos, que Él dice, sí, voy a cumplirles? Pone como ejemplo, hermanos, a Israel, que todo lo que les prometió lo cumplió hasta el último momento. Y aquí nos dice, yo estoy en abundancia, tengo mucho para darles. Así que yo quiero que oremos en este momento y pensemos en ese milagro que Dios puede darnos. Cierra tus ojos en este momento y pensemos en ese milagro precioso que Dios tiene para nuestras vidas. Son solamente unos minutos porque tengo otro punto que debo daros. Aún allá en casa, los que están viendo este video pueden cerrar sus ojos. Piensa en un milagro para ti. A veces los milagros son solamente económicos. Necesitamos la respuesta económica de Dios. Pídele ese milagro al Señor ahora. Pero abre tus ojos y mira la pantalla y mira estos versículos. Cuando el Señor determine un sí sobre tu vida, como cantamos la canción, ninguna puerta quedará cerrada, ninguna muralla quedará en pie, ninguna montaña quedará sin ser escalada para que Dios te pueda responder, hermano y hermana. Y yo declaro, Señor del cielo, tu presencia. Declaro, Padre Celestial, tu conexión con nosotros conectados contigo. A veces el milagro, hermanos y hermanas, ahí con sus ojos cerrados, por favor, es nuestras relaciones, es restaurar nuestras relaciones. Es una puerta que se ha cerrado aquí, allá, es una enfermedad, un olor que odiamos, un defecto físico, yo no sé que odies, que quieras que Dios se mueva en ti. Este milagro, Padre, lo colocamos delante de tu presencia. Te pedimos, Dios, que lo mires. Observa esto que vivo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Otro obstáculo es porque repetimos en vez de orar. Eso está en Mateo capítulo 6, el versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras. Ellos piensan eso una y otra vez. Y miren, mis amados hermanos, nosotros a veces nos escudamos que eso es rezar, es repetir ahí al Padre Nuestro y cómo Dios nos va a escuchar. Pero miren que yo oraba sobre esta palabra y eso me decía que muchas veces nosotros también repetimos y repetimos y repetimos con nuestra propia vida. Porque fíjate, mi hermano querido, y te hago la siguiente pregunta: ¿qué tanto tú has sido renovado, transformado, cambiado solamente estos 8 meses que han pasado desde enero hasta acá? ¿Has progresado espiritualmente? ¿Has vencido tus tentaciones? ¿Has vencido tus debilidades? ¿Te has relacionado con el Señor? ¿Has tenido revelaciones del Señor? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Están viviendo en dimensiones más altas espirituales, hermano y hermana? Eso es repetir. Eso es seguir siendo bebés continuamente, mis hermanos, que nos salimos de la leche espiritual, que es bonita, que es rica, que alimenta y que Dios te quiere llevar a cosas más altas. Pero nos quedamos estancados y no crecemos y no crecemos y no crecemos y no avanzamos. Y necesitamos avanzar, porque algo que retiene la oración, el poder de Dios en nuestras vidas. Señor, tú sabes que te necesito. Señor, hazme el milagro. Señor, tú sabes. Y al otro día lo mismo, hermanos, en una repetición en donde Dios no ve un cambio en nuestro corazón. Allí es donde Dios quiere moverse para bendecir, hermanos, nuestras vidas. Así que yo quiero animarte para cambiar. Yo quiero animarte a que crezcas y te pongas metas espirituales. Vamos a aprender la palabra. Vamos a establecer nuestra relación con el Señor. Vamos a orar más concienzudamente. Vamos a hacer ese devocional diario con el Señor. Vamos a hacer un ayuno delante de la presencia del Señor. Que el Señor me toque, que el Señor debilite mi carne, me vuelva fuerte espiritualmente. ¡Wow! Necesitamos salir de esa repetición que no podemos superar. Y aquí vamos terminando, hermanos, porque a veces tampoco Dios responde porque desobedecemos su palabra. En Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra oración no tiene sentido delante de Dios. Y a ver, lo vamos a decir de la siguiente manera, mis hermanos. Son 3 ejemplos que quiero colocar delante de ustedes. El primero, miren, Dios nos ha dado su palabra. Dios le dio al pueblo, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo: no coman de ese árbol. Disfruten de todo lo demás, pero no coman de ese árbol. Y simplemente ellos desobedecieron. Y ahí quedaron las consecuencias. Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando llegaran a Canaán destruyeran todos, hermanos, los ídolos, destruyeran todo lo que encontraran, porque de lo contrario esos ídolos los iban a convencer a ellos. Ellos iban a influenciar sobre ellos y los iban a llevar tras la idolatría. ¿Y qué pasó? No lo hicieron. Y ustedes se dan cuenta cómo Israel fracasó, se estancaron, terminados alejados de Dios, esclavos, sin nación, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia de Salomón, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la ley. Y vemos en Salomón un hombre de mucha sabiduría, pero su sabiduría no fue suficiente para alcanzar esa bendición de parte de Dios. Al final se alejó de Dios, al final se relacionaba con las esposas, con sus esposas que adoraban otros ídolos. Al final él terminó pervertido, porque se alejó de la palabra de Dios.
Y finalmente, hermanos, Dios nos pide a nosotros, como otro ejemplo, el último, Dios nos pide a nosotros que diezmemos, que seamos fieles al Señor. Eso está evidentemente en la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Y inclusive se pone a prueba, usted diezma y ofrenda y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, te va a bendecir. Es la promesa aún con una prosperidad infinita de parte de Dios. Y miren, hermanos queridos, y nosotros no diezmamos, nosotros no somos fieles al Señor, pero aún así le pedimos al Señor prosperidad, recursos económicos. Señor, concédeme esto. Señor, necesito plata para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Ven ustedes la incongruencia del asunto? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No la podemos dejar pasar de un lado a otro. Es la palabra de Dios. Y en todas las áreas de tu vida, Dios te está pidiendo, obedece. Yo no limito la palabra de Dios a los recursos económicos. Eso es parte de nuestra obediencia, hermanos. Pero tú estás obedeciendo confiadamente, concisamente a Dios. ¿Quieres bendición? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres prosperidad económica? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres que el Señor se revele a tu vida? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres un milagro de Dios? Obedece la palabra de Dios. Ahora, también es una responsabilidad ética que Dios nos responda, hermanos. Es una responsabilidad. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participará por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Qué bonita esta palabra, mis hermanos, en torno al matrimonio. Que para que Dios, hermanos, me pueda escuchar mi oración, yo tengo que tener una buena relación con mi cónyuge. En este ejemplo que nos está dando. Y así, por una buena relación con el cónyuge, se extiende hacia mi prójimo. Se extiende hacia las personas que están conmigo, hacia las personas con las que yo me relaciono. Porque si yo no tengo buena relación, eso va a ser un estorbo a mis oraciones delante del Señor. Parece ser entonces, hermanos, que tenemos que hacer el bien en cualquier condición. Parece, mis hermanos, que tenemos que actuar contra esas disensiones, contra los conflictos que pueden haber en la familia. Tenemos que arreglar los problemas que tengamos entre nosotros, mis hermanos, calmarnos. Ha sido tan difícil a veces. Y por último, recordar en Mateo capítulo número 9, en donde dice: si tú tienes una ofrenda y la vas a presentar a Dios, pero te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, déjala ahí, arregla tus cosas con esa persona y luego ven y entrégala. Porque las buenas relaciones, el perdón entre nosotros, es también una garantía para que Dios escuche nuestras peticiones, escuche nuestro corazón. Yo creo que le pedíamos a Dios en ese sentido el día de hoy. Porque los milagros son lo que a veces no esperamos. Yo pienso, hermanos, que cuando Israel estaba pasando por el desierto y se acabó el alimento, ¿por qué no encontraron un rebaño de 1000 ovejas perdido en el desierto? ¿Por qué no encontraron, hermanos, qué sé yo, un rebaño de animales que iban corriendo y los encontraron en un peñasco y se alimentaron? Es algo que no esperamos. Es algo extraordinario que solamente está en el corazón de Dios. Yo quiero que miren la última diapositiva para que ustedes piensen en los impedimentos de esta bendición. A veces pedimos mal, a veces tenemos pecado en el corazón, a veces dudamos de la palabra de Dios. Las vanas repeticiones, hermanos, en nuestra vida, en nuestra oración, impiden el mover de la palabra de Dios, desobedecer a su palabra.
y también mi relación con mi prójimo. Allí tenemos nosotros que apuntar. Y voy a pedir que se pongan de pie para que oremos y le pidamos a Dios, mis hermanos, que nos ayude y haga ese milagro que estamos pidiéndole en el nombre del Señor. Vamos, mi hermano, que cierres tus ojos. Y aquí está, Señor, tu palabra. Aquí está, Señor, tu enseñanza para tu iglesia. Y para cantar, Señor, para orar, yo te pido, hermano y hermana, que pienses en ese milagro. ¿Qué necesitas de Dios hoy? Si el Señor está aquí, ¿qué le pides a Dios? Vamos, alguien que tenga fe para creer, alguien que tenga fe para creer. Yo le estoy pidiendo al Señor milagros personales, pero también milagros con ustedes, ¿sabían? Todos ustedes hacen parte de un milagro que el Señor, estoy seguro, me va a conceder. Señor, yo te pido ello. Y tú en tu oración tú puedes comenzar a pedirle al Señor, hermano y hermana. Señor, mi milagro es este. Pídele por ti, pídele por tus adicciones, pídele porque a veces no comprenden las cosas, pídele porque está rota tal relación, pídele porque tienes un vacío que todavía no se logra llenar. Pídele porque estás sola, estás solo. Pídele porque no te gusta como tú eres. Pídele porque te equivocaste y tienes temor de arreglar la situación. Necesitas arreglar la situación y tú tienes miedo, tienes temor. Pídele que te ayude el Señor. Vamos, hermanos, esos son los milagros extraordinarios. Un milagro increíble, algo que no ha pasado todavía en tu vida, algo que viste en otra persona, Señor del cielo, también pasará en mi hermano, porque tu palabra nos enseña que tu palabra es eterna, que tú cumples tus promesas y que cuando tú digas sí y amén será hecho ese milagro, Padre. Yo oro en este día por los impedimentos de mis milagros. ¿Qué impide un milagro para mí? ¿Cuál es tu impedimento? Está rota tu alforja. ¿No crees? ¿Tienes algo que te ata? Estás desobedeciendo, hay iniquidad. Y por más que le pides como Saúl y lo buscas a Dios, Dios no se te aparece. El Señor me dice a mí que en la mayoría de los casos en esta iglesia, Dios todavía está muy pequeño para muchos. Y muchos que no creen. Entonces, si ese es tu caso, varón y varona, vamos, levántate, hermano, y sé como el padre que le pedía a Jesús: Señor, sana a mi hija. Y el Señor le decía: ten fe, tu hija va a ser sana. Y el padre le decía: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Vamos, alguien que le diga al Señor: ayúdame. Yo lo intento, pero cuando cierro mis ojos veo mi realidad, veo mis temores, veo mis fracasos. Ayúdame. Milagros van a suceder. Recuerden que dependen 100% de Dios. Pero tú buscas ese milagro porque los milagros son extraordinarios. Los milagros vienen de la naturaleza divina. Un milagro es de Dios. Y un milagro es para glorificar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Milagros, Señor, que transformarán vidas.
cosas que todavía no han pasado están a punto de pasar en esta iglesia. Cosas que nos han prometido, cosas que he leído en tu Biblia, hoy pueden volverse una realidad, Señor. Por eso hoy declaro, Padre Celestial, que mi corazón se abre para creer. Y lo que yo te estoy pidiendo no es para ambicionar, no es para enorgullecerme, no es, Señor del cielo, para demostrar que tengo. No, Señor del cielo, es para meterme en mi casa, cerrarme en mi cuarto y arrodillado decirte gracias, gracias. Gracias por amarme, gracias por mirarme, gracias porque me diste esto, gracias porque me respondiste, Señor. Quita, Señor, desobediencia, quita, Señor, el corazón, Señor del cielo, entenebrecido, quítalo. Un milagro, Padre. Un milagro. Mi hermano, es tu milagro. Ora por tu milagro.